¿Están escuchando todos? Sí, Rabino. Sí. Bueno, ok, se puede empezar. Los que van a entrar después pueden participar lo mismo. Igual está grabado. El que primero, en general, nuestras clases son grabadas. El que quiere recibir una copia puede pedirle a Menashe y él le manda el link con la copia de la clase. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Bereshit. Quiero enfrentar el tema del asunto de la serpiente y el pecado, cuál fue el pecado, cómo fue el pecado, qué es la cosa textual, qué es la parte de los secretos de la Torah, qué es la parte alegórica. Pero antes de explicarlo, tengo que explicar primero una cosa muy importante, que es que muchos de las cosas que ustedes saben de la Biblia son por malas traducciones o malas perversaciones, malas interpretaciones. Es decir, está bien traducido, pero está mal interpretado. Y hay veces que la interpretación es torcida a propósito, por alguna otra idea, para llegar a una conclusión que yo quiero llegar. Entonces trato de explicar los versículos de manera que al final me lleguen a la conclusión que quiero llegar. Es como una persona que tiene una flecha y después dibuja los redondeles de donde tiene que pegar para pegar justo. Es decir, él quiere llegar a una meta y va a explicar versículos de la Torah de tal manera que al final llegue a la meta que él quería llegar a priori. ¿Entendido? Por eso estoy hablando especialmente de los comentarios de sabios cristianos en la primera época del cristianismo, también del Evangelio, que explicaron de manera varios de ellos de manera bastante torcida, lo que pasó ahí con el pecado, Adán y Javá y demás, y eso les provocó llegar a conclusiones que están totalmente en contra del judaísmo. Es decir, eran todos judíos, todos los apóstoles eran judíos, pero explicaron de cierta manera que está en contra de toda la explicación judía de los sabios judíos y más. Está en contra es decir, las conclusiones son totalmente erróneas e inaceptadas. No eran aceptadas, no ahora ni antes, ni en su tiempo, ni cuando lo dijeron, en vida, no fueron aceptadas. Por eso fue parte de lo que pasó, que las comunidades cristianas, los apóstoles fueron apartados por el pueblo de Israel. Una de las cuestiones de las diferencias fundamentales que se ve entre las explicaciones que están basadas en el cristianismo y las explicaciones y el judaísmo es la explicación lo que se llama el pecado original, que es lo que vamos a estudiar hoy. Si existe un pecado original, ¿cuál fue? ¿Y cuál es la conclusión, según el judaísmo, de ese pecado? Y primero voy a adelantar, no existe en el judaísmo pecado original. El pecado original explicado por los sabios del principio del cristianismo dice algo como que el propio mundo es pecador. Es decir, es una cosa inmanente en la creación, el pecado. El pecado uno no puede escapar del pecado. Y se ve mismo en la creación de que la más grande, la mejor criatura creada en el mundo, que es Adán y Eva, pecaron de manera totalmente, pecaron, una cosa muy simple, y ese pecado los expulsó del paraíso. Quiere decir de que el pecado es algo intrínseco en la creación, porque pecaron el mismo día que fueron creados, entonces quiere decir que no pueden soportar una vida no pecadora. Quiere decir de que el pecado es algo intrínseco y algo, base de la creación. La propia creación es pecadora. Entonces, al ser la propia creación es pecadora, entonces uno no puede salir del pecado. No puede salir del pecado, no tiene cómo salir del pecado.
y lo único que tiene que esperar es que el Creador lo redima de su pecado. Porque una persona cuanto más trate de perfeccionar y ir por los caminos de Dios, siempre va a pecar. Al siempre ir a pecar, siempre peca. ¿Quién lo puede salvar? No la persona no puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona intrínsecamente es pecadora. ¿Quién lo puede salvar? Justamente el Creador, que es el que creó y que él creó a la persona con el pecado. Él es el único que puede salvar. Perdón, ¿Preguntas? voy a tratar de... ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Aló? Seguimos. Espera, ¿qué hice? ¿En qué toqué? Ahí está. Bueno. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, el judaísmo, entonces, como dijimos, no cree en el pecado original. ¿En qué sí cree el judaísmo? Vamos a leer los versículos, vamos a tratar de interpretar qué es lo que pasó en el paraíso, dónde es ese paraíso y cuál es la conclusión que tenemos que llegar de eso. Primero, Adán y Eva eran criaturas espirituales o materiales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Espirituales. Primero no veo a las personas. ¿Cómo hago homenaje para verlos? Ok, acá está. Más o menos. Las personas son espirituales. Adán y Eva son... ¿Cómo hago homenaje para ver a toda la gente? ¿Qué aprieto? Homenaje. Homenaje. No tiene sonido. ¿Están compartiendo pantalla sin querer, parece? ¿Puede ser? Puede ser que haya tocado. Yo me veo a mí mismo únicamente y estoy totalmente aburrido de verme a mí mismo. Tiene que quitarle compartir pantalla y colocar todas las imágenes, pero es Menashe el que lo tiene. Ah, homenaje lo tiene que hacer. Y ahora, a ver. Ahí está, ahí se ve. Ok, bueno, Estaba seguimos. compartiendo al mismo tiempo, estaba compartiendo por Facebook, por Brito Lamp Facebook. Está bien. Me compliqué. Después Está lo hicimos bien. al Facebook. ¿Hay gente que lo escucha directamente de Facebook? Sí, pero tuve que pararlo. Bueno, no hay problema. Seguimos. Entonces, dijimos, ok. Adán y Eva eran entes, criaturas únicamente espirituales, no materiales. Cuando uno lee los textos de la Torá, tiene que saber de que toda la parte de Bereshit, la creación del mundo y demás, son cosas que tienen que ver no con mitos, no es mitología judía, no. Son símbolos de cosas espirituales. Es decir, hay procesos espirituales que pasaron y pasan y están anunciados en el párrafo de Bereshit. Y al entender eso uno puede llegar a entender ciertas cosas que textualmente por ahí no entienden. Seguro que si usted le pregunta a un judío, te va a decir de que también a un rabino judío, le va a decir que Adán era una persona también material. Pero no es cierto. Todo el que sabe un poco de Kabbalah y Hasidismo sabe que Adán y Javá no eran personas. Cuando terminamos la clase van a entender ustedes por qué no eran personas físicas. ¿Entendido? Ahora, el versículo dice así, de que después de que Dios creó a Javá, dice el versículo 25 del capítulo 2, Vayushne emarumim, a Adán veishto, veloit boshashu. Estaban los dos estaban desnudos, Adán y su esposa, y no itboshashu. La palabra itboshashu está mal traducida en todas las Biblias que yo conozco. En todas las Biblias que yo conozco.
La palabra itboshashu, mucha gente la traduce, no tenían vergüenza entre ellos. Es decir, estaban desnudos y no se tenían vergüenza unos de otros. Si no sentían ningún problema en estar desnudos. El asunto es que está mal traducido. ¿Por qué? Porque la palabra itboshashu es muy parecida a la palabra vergüenza, que es boshet. Pero no es la traducción. La traducción de la palabra itboshashu viene de otro verbo, un verbo que se llama boshesh, que es retardar. Es decir, cuando dice Adán y Eva estaban desnudos, pero no retardaron demasiado. ¿En qué no retardaron demasiado? Vestirse. En darse cuenta de que estaban desnudos. Ah, ¿cómo se dieron cuenta que están desnudos? Oh, te cuento. Hay una víbora que le dijo así. Es decir, lo que nos están contando ahora es cómo se dieron cuenta Adán y Jabá que estaban desnudos. No cómo, es decir, no por qué no tenían vergüenza o si tenían vergüenza. Ese no es el asunto. Y ahora nos dice de que la víbora también está mal traducido acá. Es decir, no acá, en todas las Biblias. En la Biblia la víbora estaba desnuda de todas las fieras o animales de los campos, de la tierra. De todo lo que hizo Dios. Está mal traducida la palabra desnudo, porque no es desnudo. En hebreo hay arum y hay erom. Erom es desnudo. Arum es inteligente, rápido, vivo. Ese es el asunto. El versículo no dice de que la serpiente estaba desnuda. ¿Por qué? Porque también el elefante estaba desnudo. ¿Sabes lo que es encontrar un pantalón para un elefante? ¿Cómo se consigue? ¿Sabes lo que es encontrar un pijama para la ballena azul? No se consigue, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la víbora estaba desnuda? No, la víbora es inteligente. Es inteligente. De todos los animales del mundo, la víbora es la más inteligente. Eso es lo que quiere decir el versículo. Ahora vamos a ver, al final de la clase, de que la víbora no era una víbora, era otra cosa, totalmente distinta. Entonces dice así, de que esa víbora, hasta ahora estamos con la víbora, ¿ok? Esa víbora le dijo a la mujer, Dios les dijo a ustedes que no coman de ningún árbol del paraíso, del jardín de Edén. ¿Es verdad lo que dijo o es mentira? Es mentira. ¿Por qué? Por eso le dice Javá, no. Toma la Ishana Nahash, le dijo a la mujer, a la serpiente, de todos los árboles podemos comer. Pero de la fruta del árbol que está dentro del jardín, que es el árbol de la sabiduría, Amar Elohim, Dios dijo, no coman de ellos, ni tampoco lo toquen, porque si no, puede morir. Si no, puede morir. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente? ¿Qué es lo que le contestó ella? La serpiente lo que quiso decir es hacer caer a la persona. ¿Cómo hace una persona para hacer caer al prójimo? Es decir, convencerlo a hacer un pecado. Lo trata de convencer de que el pecado es algo insalvable. Uno no puede sobrevivir sin pecar. Es así. Así es la vida. ¿Cómo lo dijo? Mira, ustedes carne no pueden comer. Árboles no pueden comer. Frutas de árboles no pueden comer. Pobre gente. Todos los árboles están prohibidos. Es decir, al decirle a la serpiente a la mujer, todos los árboles están prohibidos, ¿qué es lo que le dice? No puedes sobrevivir así. Entonces la mujer le dijo, no, discúlpeme. Es ideal para sobrevivir supuestamente. No entiendo Carmen, no entiendo lo que quisiste decir. Si me puedes explicar un poco más. Entonces, la víbora para hacer caer a la persona, ¿qué es lo que le convence?
de que el pecado es algo intrínseco. No hay cómo escapar del pecado. Lo que uno haga al final, no vas a poder soportar esta vida sin comer ninguna fruta, no puede ser. Es decir, más o menos lo que el cristianismo dijo. El pecado es algo intrínseco en la persona, no hay cómo salir del pecado. Entonces la mujer le dijo, no, podemos comer nada más un solo árbol está prohibido. Y ella agregó algo. Dijo, no se puede comer ni se puede tocar ese árbol. ¿Quién le contó el cuento? Ese ideal para sobrevivir supuestamente era eso lo que le quiso transmitir, que les era necesario hacerlo. Tiene razón. Es lo que quiere decir. Es decir, tienen que pecar porque no van a poder sobrevivir. Eso es lo que le quiso decir. Tiene razón. Ahora, ella agregó, como dijimos, de que no se puede ni siquiera tocar ese árbol. Dios le dijo a Adán que no. Primero, Dios le dijo a Eva algo. ¿Habló con Eva? No. ¿Con quién habló? Con Adán. Y Dios le dijo a Adán de que no puede comer del árbol de sabiduría. ¿Puede tocar? Puede tocar. ¿De dónde sacó Eva de que no se puede tocar? De Adán. De Adán mismo. Adán mismo le contó un cuento a Eva y le dijo, mira, Eva, quiero que te cuides. La serpiente, No se puede ni comer, La Hasidut, Rab, la Hasidut de Adán. ni siquiera tocarla. Ni siquiera tocar ese árbol. Ahora, por eso dicen nuestros sabios, de vez en cuando, el que aumenta una ley divina, el que aumenta un decreto divino, al final falta. ¿Por qué? Porque él agregó el asunto de no tocar y al final, ¿eso qué pasó? Dicen nuestros sabios que la víbora la atacó a Eva y la hizo tocar el árbol. Como que ella tocó el árbol. Entonces digo, ¿viste que no te moriste? Es decir, es todo mentira. Puedes tocar el árbol y puedes comer el árbol. Y por eso comió. Es decir, al entender de que ella no iba a morir. ¿Entendido? Ahora, ahora les voy a explicar la víbora que le dice, lo motemutun. ¿Qué significa lo motemutun? No van a morir. Es todo cuento. Entonces, si no van a morir, y ahí se cayó la víbora. Y ahí le explica a la víbora, se cayó la víbora y le vuelve a explicar a Eva. Te quiero explicar. Dios sabe que que el día que vayan a comer de ese fruto, van a abrir los ojos, van a entender cuál es la situación de la creación, y van a ser como Dios que sabe qué es el bien y sabe qué es el mal. Es decir, en la víbora le hizo todo la rodeó a Eva. Primero le dijo, ya está, no puedes sobrevivir, no hay cómo salir de este mundo sin pecar. El pecado es algo que va a pasar o va a pasar. Primero. Segundo, no van a morir. Ahora, ¿Eva escuchó a Dios que le dijo que no iba a morir? No, ¿escuchó de quién? De Adán. Como cualquier esposa, no cualquier esposa, muchas esposas, tienen por ahí ciertas dudas. Por ahí mi esposo me engañó. Me contó un cuento. No cuento. Entonces, por ahí no es verdad. Más según lo que dicen nuestros sabios, que la víbora la empujó a ella para que toque el árbol y se dé cuenta de que si toca no pasa nada, sigue viviendo. Entonces, ella comió. Entonces, dice así, vio la mujer de que el árbol es bueno para comer, es decir, es bueno saber el mal, el bien y el mal. Si teóricamente una persona tiene que saber qué es el bien y tiene que saber qué es el mal. Es decir, si todo el daño es no vamos a morir y también vamos a saber al final qué es el bien y qué es el mal. Entonces, porque uno tiene que ser un robot, hacer sin saber. No, uno tiene que saber. Entonces, bueno, no veo por qué no comerlo. De quitaba una en y parece que ese fruto se veía muy bien. No era una roca, ¿eh? Y va a ser bueno el árbol para poder entender. Entonces comió y también le dio a Adán para que coma. Y ahí se abrieron sus ojos. Ahí se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos. No dice arumim. Arumim es inteligentes.
sabios, vivos, rápidos. Erumim es desnudos. Ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y entonces se escondieron, entonces vino Dios, y Dios le preguntó, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces Adán le contesta, escuché tu voz en el jardín y tenía miedo. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Ahora es bastante estúpido decir eso a Dios. Primero, ¿uno se puede esconder de Dios? No. Al decirle de que él está desnudo, y él no tenía que darse cuenta de que estaba desnudo. Entonces es como decir ya en el dicho mismo de él, en el argumento de defensa de él, es decir que ya pecó. Es decir, yo agarro a una persona que parece que asesinó a otro. Entonces lo primero que me dice es, la verdad me costó sacarle el cuchillo de la espalda. Le clavé un cuchillo, pero me costó un poco. Al final se me rompió el cuchillo. Pero yo no hice nada, ¿eh? Pero estúpido, si me está diciendo de que le clavaste un cuchillo. Y es lo que dice Adán. La verdad, me di cuenta de que estaba desnudo. Entonces él le dice, de casualidad, de la fruta que dije que no comas, ¿comiste? Y es lo que pregunta. ¿Y qué es lo que dice Adán? La mujer que me diste tú, ella me dio y yo comí. Dicen nuestros sabios, ahí Adán Arishon renegó la bondad divina. ¿Por qué? Porque Dios le trajo a Javá después de que Adán no encontró cómo convivir. No encontró cómo convivir. Y entonces estaba contento de que tenía Javá, estaba contento. Y ahora la primera cosa que se embarra, ¿qué es lo que hace? ¿Quién tiene la culpa? Tú, Dios. Vos mandaste a la mujer. Es decir, tú tienes una culpa porque me la mandaste a mí y ella tiene la culpa. Yo no tengo nada que ver. No tengo ninguna responsabilidad. Ese es un problema. Hay gente, la gente mediocre por lo general, tiene la perrísima costumbre de no aceptar ninguna responsabilidad por sus malos actos. Es la mediocridad de la parte de la gente. Mucha gente que es mediocre así actúa. Nunca acepta el pecado de ellos, nunca acepta la falta de ellos. Ellos siempre, como decía mi abuelo, siempre son como gatos. Siempre caen con las piernas. Siempre caen parados. Si tú tiras al gato ahí de medio metro de altura, lo agarras con las patas para arriba, lo tiras, él se da vuelta en el aire. En la fracción de segundo que tiene se va a dar vuelta. Siempre va a caer con las patas. Es decir, él siempre va a quedar parado. Él nunca tuvo la culpa. Nunca tuvo la culpa. Él no falta nunca. Yo me acuerdo de una vez, yo tengo un problema con este tipo de gente. La verdad me enferma, me hace mal físicamente. Físicamente me hace mal. Me acuerdo de una vez que una persona que sabe de Torah me pidió que corrija uno de los libros que él escribió. Lo corregía, entonces una vez por mes me sentaba con él, explicaba en qué me parece que está equivocado, en qué se puede cambiar así, se puede cambiar acá. El problema estaba de que esa persona era tan orgullosa y tan, ¿cómo se puede decir? No aceptaba críticas y él nunca se equivocó. Y aunque escriba al revés, le digo, no, usted está equivocado. Esto está justo al revés de lo que escribió. Justo, le muestro los libros. Entonces me dice, no, está bien, pero es porque quise escribir como tú deciste, pero al final me salió, pero no, es un error de la computadora, no es la secretaria, es la Virgen María, no sé, no soy yo. Nunca recibió ninguna crítica. Yo me acuerdo que llegaba a casa, me agarraba asma. Cuando me encuentro con esta gente mucho tiempo, tenía que sentarme como 2 horas con él, una vez por mes, iba una vez por mes, 2 horas. Me hacía mal físicamente, les juro. Llegaba a casa sin aire, tenía que tomar, ¿cómo se llama? El coso del Ventolin para que me abra un poco los pulmones. Me sentía mal, como 2 días, estaba mal. Inhalador. ¿Eh? Inhalador. Sí, me sentía mal, físicamente. Me arruiné la vida. Mi esposa al final me dijo, no puedes seguir. Te paga muy bien, no importa, pero no acepto. Venís muerto Y digo, tiene razón, venía muerto. Me hacía físicamente mal. Esa gente me hace físicamente mal.
Rabbi, hay un comentario que dicen de que Adán no reclamó, al contrario, lo alabó a la mujer. ¿Dónde está escrito que le alabó a la mujer? ¿Se me puedes decir? Porque acá dice, la mujer que tú me diste. Está diciendo a Dios, tú me diste una mujer y al final salió fallada, es problema tuyo y de ella, ¿no? Ustedes arreglen entre ustedes, yo no tengo nada que ver. Yo soy de la ONU, a mí yo no me peleo con nadie, no tiro ninguna a nadie, se maten entre todos y yo me fijo. Si se matan demasiado, nada más. Seguimos. Y Dios ahí le dio castigo a cada uno. ¿Ok? Ahora, después de darle castigo a cada uno, Dios los vistió. Entonces, Dios dijo de que la persona, al haber comido y al saber el bien y el mal, está prohibido de que coma la fruta del árbol de la vida. Es decir, antes podía comer de la fruta del árbol de la vida, que le da una posibilidad de vivir vida eterna. Pero si vive ahora una vida eterna, va a ser un problema. Por eso lo echó. Dios lo mandó, lo echó del paraíso para trabajar la tierra de donde él fue sacado. ¿Entendido? Es decir, Adán tuvo una condena y esa condena les provocó ser expulsados del paraíso y trabajar la tierra donde salieron. Ahora, esa es la explicación textual. La explicación de la sabiduría de la Kabbalah y lo profundo de la Torah es que Adán y Javá son entes espirituales. Esos entes espirituales tuvieron un pecado. No era un árbol, ¿ok? No, porque no hay árboles espirituales. ¿Ok? Había una especie de desafío que ellos tenían que pasar como espíritus. No lo pasaron y al no pasarlos, fueron echados del paraíso y fueron bajados a la tierra, a este huevo que tenemos, que vimos acá nosotros, la tierra. La tierra no es un paraíso. El paraíso no está en la tierra. El paraíso es algo espiritual, que de ahí fue echado Adán y Javá para como se dice, estar en una tierra y arreglar el daño que hicieron. Es decir, el programa de la Biblia es que el hombre arregla el mundo, llega el Mesías, después de llegar el Mesías, el Mesías lleva al mundo a una etapa distinta, que es la etapa que se llama el jardín de Edén. Del jardín de Edén se llega a Edén y de Edén se llega al mundo venidero. Ese es el programa y de ahí reviven los muertos. Es decir, el programa así es ese programa. Es decir, si Adán y Javá no pecaban, del paraíso, del jardín de Edén espiritual donde los dos vivían, pasaban al Edén. Edén es el centro del jardín donde ellos vivían. Jardín espiritual, entes espirituales, criaturas espirituales. El Edén es una cosa espiritual. Y el jardín de Edén también. Entonces, lo que tiene que hacer el Mashiach es llevar a la humanidad a una esfera espiritual. ¿Ok? ¿Cómo va a ser si va también a haber materia y espíritu? Puede ser. Puede ser. Pero como sea, ese es el programa. Y al pecar, Dios tuvo que empezar la vuelta del principio, que es de que salgan al mundo material y lo arreglen. Hay unas preguntas. Si Adán y Eva eran personas espirituales, ¿cómo los vistió? Es decir, personas materiales. No. Los vistió significa los bajó a este mundo.
¿Entendido? Es decir, vestirlos significa ponerlos en un cuerpo material. Eso es lo que significa vestirlos. Entonces, el huerto de Edén y los ríos, ¿qué significan? Gracias. No me diga gracias porque todavía no le contesté, pero no importa. Los huertos de Edén y los ríos. Muy simple, son ríos espirituales. Es decir, los ríos espirituales, los ríos materiales, el Nilo y el Éufrates, y que están nombrados en la Biblia, son reflexiones de los ríos espirituales que están en los mundos espirituales. Es decir, están de los mundos espirituales, pasan a ser materiales. ¿Entendido? Y también el huerto de Edén no era un huerto, era un jardín, el jardín de Edén. Y ese jardín era un jardín espiritual. Se comía cosas espirituales, no se comía, era espíritu. Gracias, Rabi, estar en su clase es un placer, hasta celebro con un vino blanco. Yo te dije ya 48.383 veces. Hay una frase en árabe que dice, Shrab la halak, mut la halak. El que toma solo, muere solo. Sigue tomando solo, vamos a ver qué va a pasar. Eso quiere decir que hay otra creación en donde el hombre existe de manera espiritual entre la tierra y la presencia del Eterno. No. El hombre no existe de manera espiritual más. El hombre bajó a la tierra. Los únicos que quedaron espirituales son los ángeles, que están ahí con las alas dando vuelta de acá para allá. ¿Ok? Entonces, cuando Hashem creó varón y hembra, ¿eran puros espíritus? Sí. Ahora, después de explicar todo esto, ¿cuál fue el pecado y quién fue la víbora? Dijimos de que el versículo dice al principio de que la víbora era la víbora era, y dije que está mal traducida, por lo general se traduce que estaba desnuda de todas las fieras y las bestias y los animales que Dios hizo en la tierra. Está mal traducido. La palabra arum no significa desvestida, desnuda, sino significa inteligente. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el animal más inteligente del mundo? Es decir, la forma viva más inteligente y más capaz del mundo. Aparentemente el hombre. ¿Quién contestó? Yo, Luis. Luis. Hay uno que dice acá el delfín. Teóricamente se está estudiando últimamente de que el cuervo es súper inteligente. Súper inteligente. Es una cosa que no se puede creer. Hace cuentas hasta 10, hasta 15. Entiende más o menos 200 palabras. El cuervo. Este degenerado que está así. El cuerpo es porque es vengatico. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Menashe? Vengativo. Le explico. Pesajín, claro, habla de que el cuerpo es vengativo. Puede ser. Como sea, Luis contestó bien de que el animal más desarrollado de la creación divina, ¿quién es? El hombre. El hombre es una especie de animal. Ahora, cuando Dios dice de que hay un animal muy inteligente, ¿a quién se refiere? A la víbora. Pero la víbora no es la víbora. ¿A quién? ¿Qué es lo que quiere decir la víbora, la Torah cuando dice la víbora? ¿A quién se refiere? Al hombre. Al hombre. El hombre viene a ser el animal más inteligente. El animal material más inteligente. Entonces, cuando Dios le pegó una patada a Adán y Eva y los mandó del paraíso a aterrizar a este mundo material, ¿dónde los invocó? ¿Dónde los vistió? ¿En qué cuerpos los puso? En el cuerpo de la cosa más inteligente que existe. ¿Quién es? El hombre. Es decir, el hombre prehistórico, llámenlo como lo llamen, ¿ok? Era una criatura muy inteligente. Y al ser muy inteligente, por eso podía cazar a criaturas distintas, podía hacer sus útiles que necesitaba y demás en la época platónica y demás. No hace muchísimo tiempo. Entonces,
ese hombre, tanto sea Homo habilis, Homo de Neandertal, como sea, ese hombre hace varios miles de años recibió un regalo de Dios. ¿Qué es lo que recibió? ¡Pum! Un alma. Es decir, el alma de Adán y Eva se dividió en centenas de miles de millones de partecitas y fueron dadas al hombre hace varios miles de años. Y en ese momento, el hombre pasó de ser un hombre prehistórico a ser un hombre histórico. ¿Cuál es la diferencia entre prehistoria y historia? Es la capacidad de aprender cosas y adquirir cosas que tienen que ver con moralidad. Una vez a Rav Kook le preguntaron, está escrito, que le preguntaron cuándo el hombre pasó a ser hombre. Es decir, cuándo el ser humano, que era una criatura inteligente pero prehistórica, pasó a ser lo que se llama el hombre de la Biblia, el hombre, que soy desde el mono hombre. Entonces él dijo que el hombre pasó a ser hombre cuando puede cumplir el versículo, que no lo leí, que lo vamos a leer la semana que viene, que es que el hombre va a abandonar a su padre y a su madre y se va a pegar a su esposa y van a ser una sola carne. Es decir, tener relaciones sexuales, todos los animales lo hacen. Y también los hombres prehistóricos lo hacían. La diferencia abismal es que hace unos cuantos miles de años, no mucho, 6.000, 7.000 años, no más, el hombre se dio cuenta de que la mujer de él, él sabía de que la mujer se ponía gorda y después salía un bebé. Ahora, ¿qué tiene que ver el bebé con la madre? Sí, salió de su vientre. ¿Qué tiene que ver con el padre? Absolutamente nada. El padre tenía relación con la madre no para tener un hijo, sino para tener sexo, muy simple. No tenía ningún tipo de relación, de entendimiento de que ese acto sexual provoca un niño. Por eso, si había hambre y no tenían que comer, ¿qué hacemos? Comemos un bebé saltado con un poco de cebolla en la sartén y se come porque... No, ¿qué es? ¿Cómo se dice? Es proteínas. Y me estoy muriendo de hambre. ¿Y qué tiene que ver con? Si eso es una especie de cosa que fue creada, no sé cómo salió de la miembro de la esposa, pero ¿qué tiene que ver conmigo? El hombre hace unos cuantos miles de años captó, le costó captar, pero al final captó, de que, yo tengo que ver con eso. ¿Cómo se hizo para dar cuenta? Y no sé. Prohibió a las vacas, que hay vacas que el toro tiene relaciones sexuales con ellas y se embarazan y salen, y hay vacas de que no, y no salen, y si no hay un toro no sale ningún ternero. Por ahí empezó a calcular, y al final cayó. Le funcionó un poco. Y entendió. En la Kabbalah dice no es que entendió. Llegó el alma de Adán. El alma de Adán llegó al animal más inteligente que había, que era el hombre. Y él entendió de que hay hombre y hay mujer. Y un hombre y una mujer son pareja. Y de esas parejas sale un hijo. Y ese hijo me provocó ser moral, porque tengo una relación de padre con hijo. Y por eso tengo que cuidar a mi esposa. Mi esposa no es la que me tiene que provocar satisfacción sexual. No, es mi familia. Es con la que convivo, con la que comparto mi futuro, mi presente y mi futuro que viene a ser mis hijos. Ahí el hombre cambió y empezó a ser moral. Y empezó a entender qué es ética, qué es moralidad, qué es buen sentido, qué es cuidar lo que tiene que cuidar. Hasta ese entonces el hombre era una criatura que se ocupaba de sobrevivir, como todas las criaturas del mundo. Como todas. Si los animales también defienden a sus hijos.
pero defienden a sus hijos porque una especie de, no porque quieren dar a semiente, no. Es porque esos hijos les van a ayudar a no morirse de hambre, nada más. Es una especie de mano de obra barata. ¿Entendido? El hombre entendió de que ese hijo es parte de su futuro. Es la existencia trascendental de él. ¿Y eso cuándo empezó? No hace mucho. Según los historiadores, hace más o menos 7.000, 8.000 años, no más. Hasta ese entonces el hombre no entendía el asunto. No es que no tenía relaciones sexuales, tenía. No es que no tenía hijos, tenía. Pero no tenía nada que ver el padre con el hijo. Menos con el Espíritu Santo. Entonces no había nada, ninguna relación entre ellos. Y ahí el hombre captó, wow, tengo que ver. Y eso empezó con Adán Rishon. Adán y Jabá, cuando se materializaron, el mundo cambió. El ser humano pasó a ser de un ser animal inteligente a ser un hombre. Que un hombre tiene alma. Y al tener alma, uno se comporta de otra manera. Uno aprende de otra manera. Tiene otro tipo de relaciones. ¿Ok? Espera un segundo, voy a contestar algunas preguntas. Espera. ¿Cómo llego para llegar arriba? No. Ok. Entonces, cuando Hashem creó varón y hembra, el delfín, perdón, me sugiere otra pregunta. Cuando Dios le pone señal a Caín, ¿ya había otros seres humanos que bajaron? Sí, les explico. Cuando Adán y Jabá se materializaron, no se materializaron dos personas, un hombre y una mujer. Adán se materializó, por eso dijo que el alma de Adán se dividió en centenas de miles o millones de partes y fueron bajadas a todos los hombres de esa generación. Y Eva también se separó en centenas de miles o lo que sea, millones de partes, y se bajó, se materializó en todas las mujeres de esa generación. En una generación, hubo un proceso inmediato de recibir alma, con todo lo que tiene que ver eso. Y eso pasó a todos los hombres y a todas las mujeres de esa generación. Negros, chinos, amarillos, rojos, verdes, lo que sea. Todos empezaron a entender que tienen alma. Y no fue un proceso de que, bueno, tocaron las campanas y salió. No. Pasó. No fue un proceso que de a poco. No. Fue un proceso inmediato. Por eso no existió un Adán y una Eva. Existió espiritualmente un Adán y una Eva, que eran entes espirituales. Pero al final cuando bajaron a todos los seres humanos. Es decir, a todas las víboras de este mundo. Que vienen a decir víboras hombres y víboras hembras. ¿Entendido? Y esos son los ¿cómo se dice? La encarnación de los entes espirituales. Y ahí empezó el mundo su asunto. La posibilidad de expiar el pecado de Adán y arreglar el desastre que hizo es únicamente a través del mundo material con el alma de Adán y Jabá. Esa es la única oportunidad y posibilidad que hay de volver al paraíso. Únicamente sí. Y ese es el programa de Dios y eso es lo que hizo. ¿Entendido? Si teóricamente no tendría que haber hecho así. El mundo no debería ser materializado. Adán y Jabá tenían que pasar ese desafío y llegar al Edén. Y ahí llegaba al mundo venidero y se terminaba todo este asunto y no había clases en Zoom y no había nada, y no había corona y no había nada. ¿Ok? El problemita es que el señor Adán y Eva medio se equivocaron. Entonces Dios le pegó una patada y lo bajó acá. Y desde ese entonces estamos acá. Y hasta aquí llegamos. Gracias a Dios, el mundo adelantó. Es más moral de lo que era hace 2.000 años, hace 4.000 años, 5.000 años. Pero con todo eso todavía falta un poquito. Un poquito, mucho. ¿Ok? Para llegar. Pero el asunto es que ese es el arreglo del mundo. El arreglo del mundo es un arreglo material para llegar a arreglar el espíritu. Que es el error de Adán y Eva. Que nosotros no podemos entender. La Biblia no puede decirnos
cuál fue el problema espiritual de Adán y Jabá de manera espiritual, porque nosotros no entendemos que es espíritu neto. Por eso Dios, al contar a nosotros, nos cuenta como que hay un paraíso, y hay un río, y hay un árbol, hay una fruta, y hay una víbora y demás, para que nosotros podamos entender. Pues se imaginan un niño que llega al jardín de infante a los 3 años y le cuentan, bueno, te explico. Adán era una especie de luz espiritual. Y la fruta Rap, no era una entiendo. especie de lamparita de LED. Rap, no entiendo. ¿Eh? ¿Para qué nos cuenta eso si al final no vamos a entender? No me entiendo. No, nosotros entendemos una cosa muy importante, de que el mundo se arregla acá, en la materia se arregla. Y no hay ningún pecado original. Es un invento que lo inventaron los apóstoles. ¿Okay? Y no estaban acá, ¿por qué tenemos que arreglar las cosas acá? No, te explico por qué. Muy simple. Te explico. Para entender por qué justamente Buena pregunta, la materia López. se Buena puede pregunta. arreglar el espíritu, es algo. Había que hacer un prólogo anterior, me equivoqué yo. Maimónides explica, ¿cuál es el problema de saber el bien y el mal? Teóricamente uno tiene que saber el bien y el mal. Adán Arishon, que era la criatura hecha por Dios, no sabía que era el bien y el mal, que era un robot, que era un estúpido. ¿Por qué sabe que es un bien y mal? Uno educa a sus hijos a saber qué es bien y mal. Ya de los 2, 3 años, un niño tiene que saber esto es bueno, esto es malo. Y Adán Arishon, que lo creó Dios, ¿no sabía? No. La diferencia es que, ¿cuál es la diferencia de antes de comer del árbol de la sabiduría y después de comer? Explica Maimónides en el libro Morén de Bujim, en la guía de los perplejos. Explica de que la diferencia entre antes de comer y después de comer es así. Antes de comer, Adán sabía que era bien y sabía que era mal. Pero él hacía así. ¿Hago el bien o hago el mal? Pienso. Uso el libre albedrío para elegir el bien. ¿Por qué? Porque quiero vivir apegado a Dios. Después de comer del árbol de la sabiduría, Adán ve un paquete de cigarrillos. Y dice, la verdad, ¿fumo o no fumo? Los médicos dicen de que uno se muere más temprano y hay cáncer de pulmón y esto y lo otro. Es decir, acá en la cabeza entiendo de que está mal fumar. Pero tengo ganas. Es decir, antes Adán Arroyo no tenía una especie de ganas de hacer algo. Llegaba una situación, pensaba, ¿lo hago o no lo hago? Y pensaba de manera totalmente fría y cerebral y en conciencia y inteligencia, ¿lo hago o no lo hago? Y él decidía no hacerlo, o sí hacerlo, no importa, pero la elección de Adán no estaba influenciada por ningún marco o por ningún deseo físico o emotivo o demás. Cuando, después de comer, por eso dice el versículo, Ta'avau la'enaim. ¿Qué significa Ta'avau la'enaim? Dice Eva, de que es deseado por mis ojos. Tienes deseos. Es decir, ¿el deseo qué es? No es algo de inteligencia. Tiene un deseo. Tiene colesterol. Le agarró 4 ataques cardíacos. Tiene colesterol hasta el cielo. Se está por morir por cuatriplégico. El padre se quedó cuatriplégico de colesterol. Tiene un problema genético. Se está por morir y le están dando ahora 8 chuletas de entrecot así de gruesas. ¿Lo como o no lo como? Si ahora la religión que dice, no, me va a hacer mal. Entonces no lo como. Pero después de comer del árbol de sabiduría, ¿qué es lo que dice? ¿Lo como o no lo como? Me hace mal. Pero tengo ganas. ¿Y qué hacemos ahora? Y ahora pensamos. Tengo que pensar si me sobrepongo a mis ganas o no. En el cerebro entiendo de que está mal. Y puede ser de que coma y puede ser que no coma. Y si coma, me voy a morir más temprano. Pero la persona entiende que se va a morir más temprano y con todo eso sigue comiendo. ¿De dónde sale eso? No de acá. Sale de acá. De los deseos de la persona. Y eso empezó con el árbol de la sabiduría. Y se explica Maimónides, el árbol de la sabiduría no provocó a la persona a ser inteligente. Provocó a la persona ser menos inteligente. Porque ahora su inteligencia no es una inteligencia de una computadora. Que no tiene deseos de hacer nada.
Es una inteligencia que está condicionada por placeres físicos, placeres espirituales, placeres lo que sea, ganas que uno tiene, que no se las sabe ni explicar, pero no entiende, la va a hacer. O por lo menos intenta de escapar y le va a costar mucho más escapar. Es decir, la lucha es mucho más feroz. Por eso el arreglo de ese error tiene que ser únicamente hasta ahora estar en un mundo material en el cual hay bifes de entrecot de 750 gramos y uno dice, ¿lo como o no lo como? Lo como. Viene el médico y me dice, si sigue comiendo se va a morir. ¿Lo como o no lo como? Me sobrepongo al pecado del árbol de sabiduría y no lo como. Ahí estoy arreglando lo que hizo Adán. Y con eso se puede llegar al paraíso. Estar en un mundo mejor. ¿Entendido? Eso quiere decir que el árbol del conocimiento del bien y del mal es más bien como nuestros deseos, nuestras tendencias. No es nuestros deseos, es el árbol, que es una cosa espiritual, provocó a la persona, al ser humano, ser una persona que está condicionada no únicamente por su cerebro y por su inteligencia, sino también por otras cosas que pueden llegar a nublar su veredicto y su decisión. La decisión se pone muchísimo más complicada a través de que uno está ya enredado en cosas que lo atan. Y ese es el árbol de la sabiduría, así explicó Maimónides. Como un pensamiento que va de un lado a otro, ¿no? No, como una persona puede estar muy fija, siempre hace el mismo pecado, pero no va de ningún lado, está aferrado al pecado. Pero ese asunto de que está aferrado al pecado y no tiene una posibilidad, le cuesta más desaferrarse del pecado, no es porque el intelecto de él está podrido, no, porque comió del árbol de sabiduría, que significa de que ese asunto del árbol de saber el bien y el mal, ¿qué significa saber? Entender, conocer. Me enganché ya con el bien y el mal. Anda a salir. ¿Me entiendo? Entonces ya no estoy yo solo, estoy con otras cosas. Estoy con mi deseo, estoy con mi orgullo, estoy con el marco social, la presión social y demás, que existen. Y eso es consecuencia de la comida del árbol de sabiduría. ¿Entendido? Gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra que quiera preguntar algo? Bueno, vamos a decir de que vamos a estudiar algo muy, muy importante la semana que viene, muy importante, que son los 4 tipos de relaciones entre hombres y mujeres. Es una clase especial, también para gente casada, pero también para gente soltera, para poder llegar a entender cuáles son las 4 opciones que uno puede llegar a tener vínculos entre hombres y mujeres. ¿Cómo sería el título, Rab? ¿Cómo sería el título? Pensamos algo esta semana. Vamos a hacerlo la semana que viene a las 8. ¿Entendido? A las 8, no 8:30. Media hora antes de este día. Vamos a hablar de los 4 tipos de posibilidad de vínculo entre hombres y mujeres. Y eso nos va a hacer entender muchas de las peleas entre hombres y mujeres que hay en parejas distintas que se pelean a muerte y por ahí es porque están no los dos en el mismo nivel. Es decir, hay 4 tipos de posibilidades. De vez en cuando uno está acá y la otra está acá, o al revés. Y ahí se empiezan las peleas, se mata. ¿Entendido? Entonces, eso todo está basado en la relación entre Adán y Eva. ¿Entendido? Los amigos que vienen a las 8, son todos invitados. Manden a sus amigos el link si quieren. Pienso que es una clase muy, muy importante porque no es como estos cuentitos de que la víbora, no la víbora, que por ahí no tiene nada que ver con nosotros, sino, o tiene que ver. Esto es algo muy factible, lo ve cada uno en su pareja, y cada uno en su casa, cada uno en su forma de ver qué es una relación entre hombre y mujer. Eso es
O sea, que les recomiendo sí participar. Pienso que es una clase muy importante. ¿Entendido? La semana que viene, 8 de la noche. Hasta la vista. Nos vemos. Gracias, Rabino. Hasta luego. Gracias. Gracias, Raf. Gracias, Rabino. No. Gracias. Shalom. Gracias. 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 Gracias, Rap. No.